Hey gente querida, sean todos bienvenidos a una nueva entrega de este maravilloso canal familia. El día de hoy le traigo la continuación de este maravilloso manga, el cual como ya saben está súper interesante. Y sí, sé que duré un poco en traerlo, pero recuerda que este manga está en emisión y por lo tanto hay que esperar varios capítulos. Pero como ya tiene suficientes capítulos hasta para hacer 2 videos, aquí le traigo la continuación. Pero ya dicho esto, le mando un gran saludo y un enorme abrazo a estos manes de corazón, los cuales como siempre digo sí que se lo merecen por el simple hecho de comentar. Pero si tú también quieres aparecer en uno de mis videos, simplemente tienes que comentar, ya que si yo leo los comentarios. Pero procura de que tu comentario sea uno de los primeros, ya que a esto, bueno, son estas las personas que tienen más posibilidades de salir en mi video. Pero ya sin más nada que decir, empecemos con este maravilloso video. Todo continúa con la chica pensando para sí misma que el objetivo más importante aún no se ha movido y por lo tanto si cierran la red ahora se quedarán cortos. Y aunque el protagonista tenga un poco de habilidad no podrá vencer a tanta gente por sí mismo. No obstante, mientras la chica pensaba esto, el protagonista le preguntaba al peli amarillo que si acaso está diciendo que los que tengan el dinero podrán jugar. Y si esto es así, el protagonista le dice al mismo que de acuerdo, que acepta entrar en el juego. Y por lo tanto ahora mismo el protagonista llamará al capitán del barco, palabras que dejan a estos un poco atónitos. Ya dicho esto, el protagonista procede a llamar al capitán del barco. Sin embargo pasa algo inesperado, y es que cuando el protagonista llama a la respondedora automática, le dice al protagonista que el número al que este marcó no se encuentra disponible, cuya cosa hace que todos en el lugar se rían del protagonista. Sin embargo, mientras estos se ríen del mismo, el protagonista pensaba para sí mismo que el propietario del barco está negociando con clientes, por lo que probablemente no tenga tiempo para contestar el teléfono, y por cuya razón seguramente él mismo apagó su teléfono. La chica que estaba sentada con el peli amarillo también se burla del protagonista, preguntándole así al protagonista que por qué no se compra ese barco, ya que si lo hace así podrían arrodillarse todos ante él. Esto mientras el peli amarillo también le dice al protagonista que si compra el barco puede quedarse con la camarera y el abuelo le regalará un caballo esa misma noche, claro, si él mismo puede hacerlo. Sin embargo sabemos muy bien cómo es el protagonista y por lo tanto base a esto le dice al peli rubio que esa es una buena idea, o sea, el protagonista lo está reconsiderando y por lo tanto base a esto le dice a la camarera que lleve a su capitán allí inmediatamente, cuya cosa el pelirrubio apoyando la idea del protagonista le dice a la camarera que adelante, ya que aunque el dueño no esté, el capitán también puede encargarse de la compra y venta también, y por lo tanto base a esto le dice al protagonista que recuerda muy bien el nombre de esa persona, la cual es Yao Shan, y claro, el pelirrubio apoya la idea del protagonista simplemente para destruir al protagonista, ya que este piensa que el protagonista es un pobretón. No obstante, luego de varios minutos el capitán termina por llegar y el peli amarillo, cuyo nombre es quien le dice al capitán inmediatamente que el protagonista quiere comprar su barco y es un gran negocio, preguntándole al mismo que por qué no se da prisa para recibirlo, cuya cosa hace que el capitán le pregunte al mismo que si acaso está bromeando, diciéndole así que ese barco es tan valioso que incluso él piensa que es demasiado caro, y mirando al protagonista le dice al mismo que él no puede permitírselo, literalmente lo estaban subestimando. Pero el protagonista, sacando su tarjeta dorada, le dice al mismo que se deje de tonterías y solo tenía que decir el precio. Y claro, las personas al ver cuya tarjeta quedan impresionadas, diciendo así que eso es como una tarjeta negra del banco Dragon, pero es un poco diferente, y ya que parece que es más avanzada. Sin embargo, la chica que se encontraba al costado del gordito dice que está muy bien, está muy bien hecha, literalmente esta pensaba que era falso. Sin embargo, no solo esta pensaba que la tarjeta del prota era falsa, sino que también la señorita Chen, ya que le dice al protagonista que mejor deje de hacer esto mientras pensaba para sí misma que no puede dejar que el protagonista ofenda a tanta gente por ella, ya que si falla esa misión literalmente tendrá que renunciar a ella. Sin embargo, el protagonista lo que esta le dijo, le dice a la misma que no se preocupe, palabras que hacen que inmediatamente la chica se sonroje bastante, y claro, base a eso la favorabilidad de la misma aumenta más 5%. Ya dicho esto, el presidente mientras le mostraba algo al protagonista le dice al mismo que dado a que este está decidido a comprarlo, entonces le dirá el precio, y cuyo precio original de ese barco es de 700 millones, y aparte es necesario pagar una tarifa de procesamiento urgente adicional de 100 millones, lo que hace un total de 800 millones, y aparte los trámites están todos allí, solo necesita firmar y enviar el dinero. Las personas al escuchar todo esto inmediatamente terminan subestimando al protagonista, ya que creen que el protagonista no puede hacerlo, y aparte dicen que si la tarjeta realmente puede generar 800 millones, uno de ellos saldrá al mar y nadará de regreso, mientras que otro también se reía del protagonista
protagonista le decía al señor King que cree que debería dejar de perder el tiempo con el protagonista. Y en cuanto a esa chica, o sea la señorita Chen, puede hacer lo que quiera con ella. Sin embargo, mientras las personas decían esto, el capitán le dice al protagonista, bueno, le pregunta que si acaso quiere pasar su tarjeta y firmar, y si realmente no puede permitírselo, entonces tendrá que bajar del barco. No obstante, el protagonista al escuchar todo esto le dice al mismo que como que firmar, diciendo así que por supuesto que no lo hará, cuya cosa hace que las personas inmediatamente digan que se acabó la farsa del protagonista. O sea, literalmente a los oídos de las personas el protagonista dijo que no quiere firmar, o sea, se acabó la farsa para él mismo, pero el protagonista termina por callarle la boca a todo cuando agarra a la camarera, o bueno, a la señorita Chen, y dice que ella es la que tiene que firmar, cuya cosa sorprende a todos. Sin embargo, eso no es todo, ya que el protagonista sigue diciendo que él pasa la tarjeta y ella firma, ya que el barco se lo dará a ella. Y acercándosele bastante a la chica, le pregunta que cómo se llama, cuya cosa la chica le responde que es Chen Adong, a lo que el protagonista, ya sabiendo su nombre, le dice a la misma que entonces ese es su primer regalo para ella, y así el protagonista termina por dar el tarjetazo, y al darlo dice que la transacción es exitosa, y por lo tanto base a esto el protagonista ha gastado 800 millones, cuya cosa deja a estos boquiabiertos, ya que se preguntan que si acaso de verdad el protagonista lo compró. Pero lo más sorprendente para todas estas personas es que el protagonista no dio un pago inicial, sino que dio el monto total directamente. Y claro, también otro se preguntaba que quién demonios es el protagonista, ya que esos recursos económicos no deben de ser de una persona común y corriente, y en realidad el protagonista es un jefe invitado por el organizador de la fiesta. Pero claro, como el protagonista acaba de comprar todo el barco y aparte se lo regaló a la chica, todas las personas que se encontraban en el lugar terminan por inclinarse hacia el prota, dándole la bienvenida. Así también el capitán le dice al protagonista que ahora ellos son los nuevos propietarios de ese barco, y por lo tanto los 100 miembros de la tripulación del barco le atenderán de todo corazón. Sin embargo, al parecer eso no fue suficiente para el prota, ya que acercándose al señor King le dice en su cara que él compró el barco y ahora la camarera es de él, cuya cosa el señor King le termina por afirmar. Pero las chicas que se encontraban al costado del protagonista le dicen al mismo que no solo ella le pertenece, sino que ellas también le pertenecen. También la otra le pregunta al protagonista que cuál es su apellido, ya que es muy joven y muy guapo, y aparte es requete rico, y por lo tanto le dice al protagonista que tenían que conocerse. El gordito que anteriormente había ridiculizado al protagonista, acercándose al mismo le dice que así es, que es ridículo que alguien de apellido King se atreva a ofenderlo, ya que siempre ha odiado a ese King. Pero alguien que también se encontraba impresionada por todo lo que el protagonista hizo, literalmente se encontraba atónica, se pregunta que quién demonios es el protagonista. Pasando con el señor King, podemos observar cómo alguien termina por acercársele al mismo, y cuyo alguien le dice al señor King que se equivoca, ya que el protagonista es algo más, cuya cosa el señor King, al darse de cuenta de quién se trata, inmediatamente inclinando su cabeza le dice que es él quien está fuera del lugar, pero el protagonista lo golpeó en la cara, y aparte también a él lo golpeó en la cara también, diciendo así que si el jefe An está dispuesto a sacar eso por King, el negocio de Midnight se lo dará todo a él. Literalmente este tipo espera que el man este que apareció se encargue del protagonista, cosa que este al parecer va a hacer, ya que le dice el señor King que es tan sincero, y por lo tanto termina por aceptar, diciéndole así que se lo deje a él, y llamando al protagonista como una oveja gorda y vieja, dice que va hacia él, así que tienen que morderlo fuera en su arteria principal. Y por lo tanto, sin perder el tiempo, se le acerca al protagonista, y mientras se le acercaba le dice al prota que es muy valiente, palabras que dejan al protagonista un poco desconcertado. Pero claro, esto es normal, ya que el protagonista ni siquiera lo conoce, y por lo tanto va hacia esto. Este se presenta con el protagonista como An Biao, pero la gente que lo conoce lo llama como jefe An, preguntándole así al protagonista que cómo se llama este, palabras que el protagonista le responde diciéndole al mismo que su nombre es Lin. Sin embargo, mientras el prota se encontraba presentándose, la señorita Chen se encontraba sorprendida, ya que esta sabe muy bien que An Biao es el líder de la banda del tigre. Y claro, la chica nos cuenta un poco más sobre An Biao, diciéndonos así que An Biao se especializa en el contrabando de Birmania y Laos, y en la gestión de 2 casinos clandestinos, y aparte en los últimos meses su departamento le ha quitado sucesivamente varias de sus guaridas, confesándonos así la señorita Chen que el objetivo de la operación de esa noche es An Biao. No obstante, volviendo con los mismos, An Biao le argumenta al protagonista que el ambiente es tan bueno esa noche, preguntándole al mismo que si acaso este quería jugar 2 juegos, propuesta que el protagonista termina por rechazar, ya que le dice al mismo que en realidad no es legal apostar, así que pasará de ello. Palabras que terminan por decepcionar un poco a este, y base a esto le pregunta al protagonista que si acaso el hombre que gasta cientos de millones de dólares no ha apostado nunca, preguntándole así al protagonista que si acaso 800 millones de dólares ya se han llevado toda su liquidez.
rapidez. O sea, este man le está preguntando al protagonista que si acaso los 800 millones de dólares era lo único que tenía. La chica que se encontraba detrás del señor Lan le comenta al mismo que este era muy mezquino, ya que aunque el protagonista esté arruinado, sigue siendo el dueño del barco, preguntándole al mismo que cómo puede decir todo eso. El protagonista, ante tales palabras del señor Lan, le comenta al mismo que el dinero sí está ahí, por supuesto, eso es lo que es. Sin embargo, antes del protagonista terminar, el señor Lan lo termina interrumpiendo para preguntarle al prota que como que dinero, que si acaso no tiene agallas, palabras que hacen que el protagonista lo mire cuidadosamente. No obstante, el señor King termina acercándosele al señor Lan para decirle al mismo que tenía que olvidar ese asunto, ya que algunas personas tienen mucho dinero pero no pueden permitirse el lujo de perder, e incluso si pierden 200 no podrán dormir, y por lo tanto base a esto el señor King le dice al mismo que jugará con él. Pero claro, todos sabemos que todo eso simplemente es una provocación para que el protagonista caiga. Y claro, si nosotros nos percatamos de esto, la señorita Chen también, ya que le dice al protagonista que no caiga en sus provocaciones, ya que ha oído que el señor Lan hará trampa en las mesas, y aunque el protagonista tenga 1 billón o 2 billones no es suficiente para perder, cuya cosa deja al protagonista un poco pensativo, preguntándole a la misma que cómo que perder 2 billones. Sin embargo, en ese momento al prota se le prende el foco, ya que no es una mala idea perder tanto dinero. Y ya dicho esto, el protagonista inmediatamente termina por detener al señor Lan para decirle que de repente pensó que sería interesante jugar, palabras que obviamente dejan a estos muy felices, ya que piensan que el protagonista cayó en la trampa. Pero nosotros sabemos muy bien que es todo lo contrario, y por lo tanto el protagonista le dice a la señorita Jen que últimamente no tiene mucha suerte y ni siquiera puede robar carta, y por cuya razón el protagonista le pide a la misma, bueno, le dice a la señorita Chen que juegue por él, ya que si pierde le dará dinero y si gana es todo suyo, y la única condición que el protagonista tiene para ella es que no se niega a tal propuesta, palabras que dejan a la chica desconcertada, pues no sabe qué es lo que el protagonista planea con todo eso. No obstante, ya dicho esto, el protagonista felizmente piensa para sí mismo que si le da el dinero a la señorita Chen, ella apostará y perderá 2.000 millones y devolverá 200 millones en efectivo, pensando así que eso es mucho más rentable que dar regalos a las presentadoras. Sin embargo, mientras el protagonista pensaba esto, la señorita Chen, sacudiendo al mismo, le pregunta que si acaso está loco, ya que como había dicho antes, si apuesta contra él perderá a lo grande, palabras que el protagonista no escucha, ya que seguía pensando que sería mejor que pierda todo su dinero y estará de espaldas gastando todo su dinero. Y si de casualidad ustedes no saben por qué el protagonista dice todo esto, pues la razón es simple, y es que recordemos que el sistema que el protagonista adquirió le permite gastar dinero pero solo con chicas. O sea, literalmente el protagonista puede gastar la cantidad que quiera solo si es para una chica, bueno, solo si se trata de una chica, y cabe recalcar que el 80% que el protagonista gaste en la chica se transferirá a su cuenta. Ya dicho esto, el protagonista inmediatamente toma asiento para jugar. Sin embargo, cuando el protagonista toma asiento, el señor Lan le explica al protagonista que la baccarat es demasiado complicado, y por lo tanto, teniendo en cuenta que Lin Xiao puede no ser capaz de leerlo, es mucho menos participativo, y por lo tanto le dice al protagonista que tenían que jugar al blackjack más simple, preguntándole al protagonista que si está de acuerdo, cuya cosa el protagonista le termina por afirmar, diciéndole al mismo que no tiene ningún problema con ello. Sin embargo, mientras estos se encontraban diciendo esto, la señorita Chen pensaba para sí misma que como camarera a la que un rico le acaba de regalar un barco, definitivamente no puede negarse a la petición de un rico para no exponer su identidad, y solo puede jugar para el protagonista. Pero mientras la chica pensaba esto para sí mismo, las personas que se encontraban detrás de ellos decían que el protagonista se encuentra en una situación terrible, preguntando que cómo puede las habilidades de este juego de un camarero ser tan buenas como las del jefe Han. Y claro, si esto fuera cierto, fuera algo completamente loco, ya que cómo podría una simple camarera tener las mismas habilidades de un jugador veterano. Pero ya dicho esto, el juego da inicio, e inmediatamente cuando el juego da inicio, la muchacha tira las cartas sobre la mesa. Nos damos de cuenta, bueno, nos percatamos que el protagonista ganó, cuya cosa hace que el jefe Han le diga al protagonista que tiene mucha suerte, preguntándole al mismo que si acaso quiere subir la apuesta, cuya cosa el protagonista, como no tiene miedo, le dice al mismo que apostará como este quiera. Sin embargo, en la siguiente ronda el protagonista termina perdiendo, cosa que hace que ahora el señor Lan le diga al protagonista que está bien, ya que solo tiene que ganar el próximo juego. Pero claro, nosotros sabemos muy bien que el protagonista no quiere ganar sino perder, y por lo tanto le dice a la peli rosada esta que entonces ahora apostará 200 millones en el próximo juego, preguntando así que por qué esa denominación de fichas es tan pequeña, pidiéndole así a la misma que ahora le traiga 2.000 millones, cuya cosa la chica termina por aceptar. No obstante, tales palabras del protagonista deja a todos impresionados, literal boquiabiertos, ya que se preguntaban que como que 2.000 millones, que si acaso el dinero del protagonista no tiene límite. Otro que se encontraba impresionado pero feliz era el señor Lan, quien le decía al protagonista que como se esperaba del joven
maestro Lin tiene mucho coraje, esto mientras pensaba para sí mismo que efectivamente es una segunda generación rica que se mareará, se lo provocan casualmente, pensando así que después de ganar los 2.000 millones su negocio de contrabando pronto se recuperará. Ya dicho esto, momentos después nos muestran cómo el protagonista seguía apostando. Sin embargo, cada vez que apostaba el protagonista perdía y el ganador siempre era uno solo y era el señor Lan, quien seguía ganando sin parar, pero el protagonista no se detenía porque perdía, porque ya sabemos qué es lo que quiere y por eso aumentaba su dinero cada vez más y las cantidades del protagonista eran 200 millones, 500 millones y hasta 1.000 millones, pero claro, el protagonista perdió todo este dinero, cosa que realmente es bueno para el protagonista, pero nadie lo sabe, y por lo tanto la señorita Chen, al ver que el protagonista perdió tanto dinero, termina por jalarla al mismo para llevárselo a hablar en privado. Sin embargo, mientras esto veían como la señorita Chen se llevaba al protagonista, simplemente pensaban que la misma era muy fogosa y seguramente quería tener relaciones con el protagonista. Y estando solo, la señorita Chen confronta al protagonista preguntándole al mismo que si acaso está loco, ya que el dinero no se desperdicia de esa manera, y enfadada le pregunta al protagonista que si de verdad este cree que cada vez que duplica su dinero podrá recuperar lo que perdió en el pasado, diciéndole al protagonista que no sea tonto, ya que no existe la suerte en la mesa de juego. Esto mientras podemos observar cómo la favorabilidad de la misma disminuye menos 3%, pero el protagonista mientras escuchaba esto pensaba para sí mismo que es la primera vez en su corta vida que toca a una chica guapa y no está mal, y por lo tanto le dice a la chica que está bien, ya que no la culpará si pierde y no se emocione tanto. Esto mientras seguía pensando que es mejor persuadirla suavemente para no asustarla, ya que después de todo ella no puede entender que perder dinero sea una operación para ganar dinero. Sin embargo, base a las palabras que el protagonista le dijo a la chica, la señorita Chen termina sonrojándose, esto mientras le decía al protagonista que no está emocionada y solo quería decirle que no hay manera de que pueda ganar. Esto mientras pensaba para sí misma que no pudo controlar sus emociones por un tiempo y casi queda expuesta. El protagonista, al escuchar que la señorita Chen de su propia boca le dijo que no puede ganar, le pregunta a la misma que por qué es imposible ganar, que si acaso cambian sus cartas, e inocentemente, claro, haciéndose el protagonista, le sigue preguntando a la misma que si acaso es como en las películas donde las frotas y cambian la cara de la carta a lo que quieras, cuya cosa la señorita Chen, al escuchar esto del protagonista, bajando su cabeza, le dice al protagonista que no se deje engañar por la película, ya que es el truco más bajo que existe. Y para que el protagonista pueda entender por qué la misma dijo eso, le explica al protagonista que el póker con ficha está en la mesa de juego y los sensores están instalados debajo de la mesa, y antes de que las cartas salgan del distribuidor, el sensor ya conoce el número y la secuencia de las cartas, y por esto, base a esto, saben qué tarjeta se emitirá y a qué persona se le dará. Y el croupier lo ha dejado claro antes de la apuesta, y el croupier viene siendo como la chica, ya que le avisará a través de los auriculares Bluetooth y enviado sabrá si debe duplicar la apuesta o rendirse en esa ronda, y las tarjetas robadas, alteradas o falsas serán detectadas al instante por los sensores, ya que las tarjetas con chips y los sensores cumplen la normativa y están diseñados para evitar que los jugadores hagan trampas, y la única trampa es la propina que el chupriel, que el croupier le da a Ampiao, y no hay forma de pillarla. Ya luego de esta corta explicación, la señorita Chen le dice al protagonista que por esa razón le dijo que no puede ganar, preguntándole al mismo que si acaso lo entendió, cuya cosa el protagonista le afirma a la misma que sí, que es verdad, diciendo así que realmente es muy malo apostar. Sin embargo, tomando a la señorita Chen sonrientemente, le dice a la misma que es fácil cuando sabes cómo funciona, y por eso le invita a seguir jugando, ya que le dará una lección sobre el juego, cuya cosa deja a la chica un poco desconcertada, ya que no sabe a lo que el protagonista se refiere. Ya dicho esto, nos presentan como el protagonista había regresado para seguir jugando, pero le argumenta a la pelirrosada que se pregunta si las tarjetas han sido manipuladas y por cuya razón hará que las comprueben, cuya cosa confiado porque supuestamente el protagonista no sabe que están haciendo trampa. Le dice al protagonista que no hay problema y tenían que comprobarlo. Sin embargo, luego de comprobarlo harán que el mismo pierda de forma convincente. Y claro, las personas al escuchar todo esto piensan para sí mismos que ahora la cosa se está poniendo interesante, pues como no, si el protagonista está apostando de millones, literal. Pasando con el protagonista, el mismo mientras se encontraba revisando la pelirrosada, coquetamente le argumenta al protagonista que puede examinarla donde quiera, cuya cosa el protagonista le da la gracia, pero le dice que será mejor que revise la mesa y revisará su ropa más tarde. Ya dicho esto, el protagonista inmediatamente termina por encontrar el déficit en la mesa y por lo tanto termina agregando 3 niveles de fuerza. Sin embargo, en el momento no nos dicen la razón por la cual el protagonista hizo esto, ya que inmediatamente el protagonista le dice a estos que no hay ningún problema y por lo tanto tenían que seguir jugando, pero por desgracia cuanto más juegas menos divertido se vuelve, comentando así el protagonista que el jefe Han ha ganado tanto dinero pero es tan mariquita que solo apuesta decenas de millones cada vez, preguntándole al mismo
mismo que si acaso tiene miedo de perder. Las personas al escuchar esto inmediatamente terminan por comentar que no es barato jugar decenas de millones, mientras que otro decía que depende de quién esté al otro lado. Y mientras esto decían esto, el gordito también decía que el señor Lin, o sea el protagonista, siempre apuesta cientos de millones, así que comparado con el señor An es realmente barato. Palabras que al señor An le cayeron como piedras en el estómago, ya que inmediatamente sin pensarlo dice que jugará una gran partida con el señor Lin y por lo tanto termina por apostar 1 billón. Y claro, la confianza de este se debe a que cuenta con la peli rosado para que así le diga las cartas gracias al ascensor. Sin embargo, cuando esta saca la carta pasa algo inesperado y claro, esto lo nota también el señor An. El protagonista, el cual sabía lo que estaba sucediendo, le pregunta que qué pasa, diciéndole así que se dé prisa ya que tiene prisa por regresar. Sin embargo, estos asustados se percatan de que el sensor no responde y por lo tanto el señor An asustado piensa para sí mismo que no puede creer que el protagonista tenga tanta suerte. Sin embargo, nosotros sabemos muy bien que esto no se trata de simple suerte, ya que aquí, bueno, nos damos de cuenta que el protagonista agregó esos 3 niveles de fuerza fue para esto, para así poder dañar el sensor. Y por lo tanto, como ahora el sensor no sirve, el prota tiene más posibilidades de ganar y efectivamente alguien termina por anunciar que el jefe An está atrapado y el protagonista acaba de ganar esa partida, cosa que deja a todos sorprendidos en el lugar, pues claramente el protagonista acaba de darle un giro de 360 grados a la situación y la gente ante esto comenta que por fin el protagonista tiene una victoria, mientras que otro decía que el protagonista ganó un partido y está de vuelta. Y el gordito también dice que el jefe An no tiene nada en su cesta, pues como no, si él mismo apostó todo su dinero y por lo tanto lo perdió todo en esa partida. Y claro, esto enoja bastante al mismo, ya que maldice al protagonista diciéndole así que cómo se atreve a jugar con él. Sin embargo, el protagonista le pregunta al mismo que cómo que jugar, diciéndole así que este ganó muchas rondas y no hubo problema, pero ahora se vuelve loco después de perder un juego, diciéndole así que parece que el que no puede permitírselo es él, o sea, el que no puede permitirse perder es él. Él mismo ante esto, al ver que no puede inculpar al protagonista, señalando a la señorita Chen, le dice a todos que esa niña acaba de hacer trampa, diciendo así que lleva años jugando a póker y por lo tanto no puede engañarlo, diciendo así que esa mujer es una experta que contrató el protagonista. Y claro, si la intención de este fue inculpar al protagonista, pues déjeme decirle que lo logró, ya que todas las personas estaban dudando, ya que comentaban que no pueden creer que el protagonista haya hecho trampa, diciéndole así que no está bien hacer trampa y aunque sea su barco hay reglas que deben de respetarse en la mesa y hacer trampa en las mesas no es poca cosa, bueno, no es poca cosa. Y aparte comentan que el protagonista tiene mucho dinero pero su camino es estrecho, cuya cosa hace que la señorita Chen salga a la defensiva del protagonista y le diga a todos que el prota no hizo trampa y pueden comprobar el sistema de seguimiento si no le creen. Sin embargo, este ya cansado de las palabras de la misma, apuntando al protagonista con un arma de fuego, le dice al mismo que según las reglas del oficio un tramposo se corta su propio dedo y aparte confiscan todo su dinero de las apuestas y si el protagonista no lo hace entonces se comerá una de sus balas. El protagonista ante esta amenaza mientras agarraba una ficha de la mesa le dice al mismo que también tiene curiosidad, ya que con sus años de práctica y su velocidad de mano le pregunta al mismo que quién es más rápido, la pistola o su mano. Palabras que terminan por preocupar a la señorita Chen, ya que le dice al protagonista que no lo provoque, ya que realmente ese tipo lo matará. Sin embargo, en ese momento podemos observar como un disparo sale, cuya cosa claramente hasta a mí me deja preocupado, pero tranqui mi pana, que no es el protagonista que está en el suelo, sino el señor An. La señorita Chan, la cual se encontraba sorprendida, se dice a sí misma que lo acaba de ver, ya que el protagonista sacó las fichas de su mano derecha y golpeó la pistola, y al mismo tiempo golpeó al señor An 3 veces seguidas y la velocidad del protagonista era demasiado rápido y claro, esto no es normal, definitivamente no lo es. El señor King al ver al señor An en el piso inmediatamente le termina diciendo a los de seguridad que arresten al protagonista rápidamente, ya que apostó miles de dólares y se atrevió a lastimar a alguien. Sin embargo, a la jugada se le invierte, ya que los guardias de seguridad en vez de atrapar al protagonista lo terminan por atrapar a él, cuya cosa hace que este le pregunte por qué. Y claro, como este tipo necesita respuesta, el protagonista se le acerca para decirle al mismo que olvidó algo muy importante, y es que el protagonista ahora mismo es el financiero de ese barco, preguntándole al mismo que a quién cree este que escucharan los guardias de seguridad. Y pateando al señor An, el protagonista le pregunta a todos que si acaso no fue él quien hizo trampa, cuya cosa deja a todos sorprendidos, pues por el simple hecho de que cuando el protagonista lo pateó pudieron observar que el señor An tenía varias cartas encima. No obstante, la señorita Chen, un poco curiosa, le comenta al protagonista que es extraño pero no cree que hiciera un truco barato como ese, preguntándole al mismo que cómo ganó, cuya cosa el protagonista sonrientemente acercándosele a la misma le confiesa que cuando estaba revisando la mesa rompió en secreto el sensor y fue un juego de suerte, y aparte esas dos cartas que tenía el señor An las deslizó en sus brazos cuando le estaba ganando, palabras que le sacan una
hermosa sonrisa a la señorita Chen, ya que le dice al protagonista que es muy malo. Esto mientras podemos observar como la favorabilidad de la misma aumenta más 15%, claro que sí. No obstante, en ese momento el señor Chuan termina por llegar al lugar preguntando inmediatamente que qué está pasando allí, ya que pudo observar muchas personas reunidas. Y claro, como el señor Chuan es el jefe del barco, el gordito le termina confesando al mismo que el jefe An acaba de hacer trampa contra el protagonista y aparte ha disparado. Palabras que hacen que el que salga disparado sea otro. Sí, efectivamente el señor Chuan, quien acercándose al protagonista y llamándolo como el señor, quien le pregunta al mismo que si acaso se encuentra bien, cosa que el protagonista le responde al mismo que se encuentra perfectamente bien, pero este en pánico le sigue preguntando al prota que si acaso lo alcanzó una bala perdida o que si acaso se cortó con un cuchillo. No obstante, las personas al escuchar que el protagonista es el señor Qian terminan sorprendidos, ya que no se esperaban que el protagonista sea el señor Qian, ya que él mismo fue muy discreto. Sin embargo, mientras estos se encontraban sorprendidos, la señorita Chen termina por informarle a alguien que el objetivo más grande ha sido dominado y por lo tanto tenían que empezar a actuar de inmediato. Ya dicho esto, pasando con el señor Chuan, el mismo al escuchar que las personas preguntaron que si acaso el protagonista era el señor Qian, el mismo termina por afirmárselo, diciéndole así que el protagonista es el verdadero señor Qian de quien ha estado hablando y por lo tanto lo invitó especialmente esa noche. Y claro, como es de esperarse, las personas al escuchar que el protagonista es el señor Qian, todo el mundo termina por acercarse al protagonista, literalmente le estaban lambiendo los zapatos. Sin embargo, mientras esto sucedía, en ese mismo y preciso momento al lugar terminan por llegar varios policías para informarle a todos que se queden quietos y no se muevan, ya que iban a arrestar a los contrabandistas y por eso le piden a todos que por favor cooperen. Luego de decir esto, los policías hicieron como dijeron, sí, se llevaron a todos los contrabandistas. Sin embargo, mientras se lo llevaban, un policía le informa a la señorita Chen que el señor Anbiao y sus hombres han sido capturados y están listos para partir, cuya cosa la chica termina por aceptar y le dice al mismo que ahora deben de retirarse. Sin embargo, antes de retirarse, esta misma se pregunta que a dónde se fue el protagonista, ya que también el prota ayudó a atrapar al criminal y su dinero debe de ser devuelto. Pero la chica, mientras pensaba esto para sí misma, nos muestran como el protagonista ya se encontraba un poco lejos, diciéndonos así que afortunadamente aprovechó la confusión y salió por la ventana, ya que si la policía lo pilla jugando, definitivamente ese será su final. Luego de esto, inmediatamente pasamos al dormitorio de las chicas y luego Yayi, la cual se encontraba allí, se preguntaba que a dónde fue el protagonista y que por qué no le ha respondido su mensaje, ya que quiere invitar al protagonista a cenar a su casa de alquiler el pasado mañana. Sin embargo, esta pensar lo que sucedió la última vez que invitó al protagonista a su casa, se queja un poco, ya que todo fue porque la interrumpieron por un accidente ese día y por lo tanto dice que tiene que encontrar otra oportunidad. No obstante, en ese momento termina por llegar la exnovia del protagonista diciéndole a la misma que estaba muy agotada, cuya cosa hace que luego Yayi le pregunte a la misma que qué le pasa, ya que parece como si alguien se hubiera metido con ella, aconsejándole así que tiene que protegerse, cosa que hace que el exnovio del protagonista le confiese a Luo Yayi que todo eso es culpa del prota, diciendo así que el prota suele ser tan amable y honesto, pero resultó ser tan grosero, pero que sea tan grosero le hizo sentir increíblemente bien. Luo Yayi al escuchar esto le pregunta a la misma que si acaso lo es, diciéndole así que no lo cree, bueno, no cree que el protagonista fuera grosero con ella, diciéndole así que ella misma rompió ese vestido. Palabras que hacen que esta se levante un poco la falda y le muestre a Luo Yayi una marca que tenía, diciéndole así que no tiene tanta fuerza y normalmente no puede ni girar el tapón. Literalmente ahí se veía una palma marcadita. Luo Yayi al ver esto queda impactada, pues definitivamente ahí se puede observar una huella de palma y por lo tanto la misma dice que la marca de la bofetada es tan grande que no lo hizo ella misma, y eso significa que, como esta había dicho antes, seguramente eso fue provocado por el protagonista. Pero al ver que Luo Yayi se percató de eso y que aparte está temblando por ello, le pregunta a la misma que por qué está temblando, diciéndole así que mejor se ponga algo de ropa para que no se resfríe, pero esta no le dice nada y mejor se va del lugar corriendo. Y claro, esto fue una satisfacción para la exnovia del protagonista, ya que piensa para sí misma que si esta quería dedicarse al protagonista ya es demasiado tarde, ya que un hombre siempre permanecerá a su primera mujer. Y recordando lo que el protagonista anteriormente le hizo a la misma, dice que el prota es realmente bueno, especialmente cuando la golpeó al final, ya que le hizo sentir bien y por lo tanto se pregunta que cuándo podrá seguir, o sea, cuándo se repetirá. Sin embargo, y lamentando el caso, así es como estaremos dejando este video, pero claro, espera, no te vayas porque quiero comentarte que la continuación le estaré trayendo rápida, así que está atento. Pero ya, como siempre digo, siempre tienes que recordar que el alma del perezoso todo quiere pero nada alcanza, más el alma del diligente será prosperada. Y ya, sin más que decir, chao bro.